Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para su servidor estar una vez más con ustedes en esta clase bíblica que estamos celebrando sobre la centralización y el institucionalismo. Nos hemos extendido un poco en esta clase debido a las preguntas que hemos recibido de algunos hermanos que están al pendiente de la clase, que no pueden estar con nosotros, pero pues siguen la clase a través de la grabación en YouTube, ¿verdad? Y ahí están siendo publicadas todas las clases. Por si usted no vio alguna, pues ahí está toda la lista de reproducción que usted puede consultar para que se beneficie pues de esta clase que estamos presentando sobre la centralización y el institucionalismo. Es una clase un poquito distinto a lo que normalmente acostumbramos a estudiar sobre este tema, porque viendo ahí el historial de videos, he visto que hay hermanos que han dado el tema. También yo he participado en otras clases con otros hermanos hablando sobre el mismo tema, pero creo yo que hemos, sin menospreciar, o sea, no es la idea de menospreciar, pero creo que hemos abordado pues muy por encima el asunto, ¿verdad? Aunque es poco lo que se ha visto, ha sido sustancioso. Ahora estamos escarbando un poquito más, ¿verdad? Escarbando un poquito más en la historia, cómo se ha dado la apostasía, cómo se ha dado la desviación de la voluntad de Dios, y esto pues nos ha ayudado quizás a recordar algunas cosas que habíamos olvidado o incluso aumentar un poquito más el panorama, sobre todo porque hay muchos hermanos, hay cientos de hermanos que no están informados sobre este tema. En iglesias de Cristo, no solamente en las que son de corte liberal, sino también en muchas iglesias que se describen como conservadoras, pues no se estudia el tema, ¿verdad? No se estudia el tema, no se estudia el asunto. He ido a iglesias de Cristo, he visitado iglesias de Cristo que se identifican como conservadoras, pero que tienen una franca comunión con hermanos liberales o con hermanos institucionalistas. Y cuando he predicado sobre el tema en esas iglesias, se me censura, ¿verdad? Me dice, hermano, aquí ya superamos esos conflictos, ya superamos esos problemas. No quisiéramos que volviera a renacer otra vez la división. Y es decir, que hay hermanos que pues no están enterados y piensan que este tema es un problema entre Gwen Portain, Bill Reeves y algunos predicadores viejos con otros predicadores viejos institucionales y que se pelearon porque querían ser el director de la escuela y no vas a ser tú y pues yo me enojo y me opongo y piensan que todo es producto de un conflicto personal entre predicadores. Pero no es así, hermanos. Estamos viendo que más allá de la controversia actual, de la presente controversia entre la hermandad, es decir, mucho más atrás de Gwen Portain, mucho más atrás de Bill Reed, mucho más atrás de cualquier predicador moderno, ya este conflicto había aparecido. Y es lo que hemos visto. Apareció en los primeros siglos, ¿verdad? En el primer siglo, básicamente, lo que hemos visto es que había una pluralidad de ancianos en cada iglesia local y cada iglesia local era autónoma en obra y gobierno. Eso es lo que dice Hechos 14:23 y textos paralelos. Así eran las iglesias de Cristo. En el siglo segundo al tercero se eleva un anciano, uno de los ancianos sobre los otros ancianos. ¿Verdad? Empieza una jerarquía incipiente, pero ya empieza uno de los ancianos a tomar protagonismo sobre los otros ancianos. Luego en el siglo cuarto al sexto tenemos la centralización metropolitana, ¿verdad? Donde ya se empieza a ver luces del papado, aunque ya algunos obispos, por puro honor, recibían el título de papa,
por puro honor, por puro respeto, por amor, por lo que usted quiera. Ya para el año 600, ¿verdad? Pues ya básicamente se establece lo que es el papado ya con la, con el permiso político, ¿verdad? Del emperador, y dice, este es el papa de todas las iglesias y es el jefe de las iglesias, ¿verdad? Y se establece el papado y ya existe pues lo que es la centralización en toda su expresión junto con el institucionalismo. Entonces, básicamente, agarra fuerza la centralización, el institucionalismo entre los siglos cuarto al sexto. Luego llegamos al siglo XVI, donde viene la reforma protestante, ¿verdad? De Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y todos los que quisieron pues eh, reformar o restaurar o reformar la iglesia romana, y aunque ciertamente hicieron algunas reformas de tipo doctrinal, la centralización y el institucionalismo quedó intacto, ¿verdad? Por eso las denominaciones tienen básicamente la misma estructura organizacional de la iglesia romana. ¿Qué es la iglesia romana? Pues un triángulo, ¿verdad? Arriba está el papa y luego ahí van bajando las diferentes jerarquías. ¿Y qué son las denominaciones? Exactamente lo mismo. La estructura organizacional se llama distinta, está en diferentes lugares, pero es básicamente la misma centralización y el institucionalismo. Por eso se habla de la iglesia bautista, ¿verdad? Así se llama esa denominación. Y en esa denominación, dentro de ella, de manera orgánica, pues están todas las congregaciones de la iglesia bautista, igual la iglesia metodista. Las congregaciones de la iglesia metodista, oímos de las congregaciones de la iglesia presbiteriana, oímos de las congregaciones de la iglesia fulana de tal, y desgraciadamente muchos hermanos que desconocen esto también hablan de las congregaciones de la iglesia de Cristo. Es una centralización, es un sectarismo semejante. Bueno, en el siglo XIX viene la restauración de la autonomía congregacional. Y esto es lo que hicieron Alejandro Campbell, Walter Scott, Barton Stone. Ellos eran evangélicos, ellos eran sectarios, ¿verdad? Eran presbiterianos particularmente, pero ellos empiezan a estudiar la Biblia, se separan del sectarismo y entonces comienzan una restauración en cuanto a la organización local de la iglesia. La restauración, hermanos, muchos no la entienden, muchos estudian el movimiento de restauración de manera así muy ambigua, pero en realidad lo que ellos quisieron restaurar pues es básicamente lo que es la autonomía local de la iglesia. Iglesia de Cristo, sin denominación, sin centralización, sin institucionalismo, y empezaron a restaurar lo que es el culto, ¿verdad? Lo que es la asamblea, vamos, ¿verdad? Con su evangelista, con sus ancianos, autónomos, etcétera. Pero desgraciadamente, con el paso del tiempo, pues como lo vimos ya con algunas imágenes, ven en el 1800, pues empezó la desviación también. Y estos hermanos del movimiento de restauración, pues también comenzaron a dividirse en sociedades hasta que apareció la llamada Sociedad Misionera Cristiana Americana. O sea, el institucionalismo y la centralización volvió a resurgir en 1840, otra vez. Ya para el siglo XX, 100 años después, 1940, otra vez la división. Otra vez ahora, nomás que ahora ya no es la sociedad misionera, ahora es la iglesia patrocinadora. Es otro tipo de centralización, pero es básicamente el mismo espíritu, el mismo espíritu. El error organizacional precede al error doctrinal, porque es lo que siempre pasa. ¿Qué pasó en 1840? Nació la sociedad misionera y después entraron los instrumentos musicales y después entró esto y entró, o sea, un error dio paso a otro error hasta que se dio la división, como vimos en la clase anterior, en el censo en Estados Unidos. Ya vemos ahí, ya les presenté las imágenes del documento que publica el gobierno de Estados Unidos, donde ya se ve la separación de los discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo, ya como grupos separados, ¿verdad? Pero ya había mucho error doctrinal, particularmente en el grupo de los liberales, de los progresistas, que finalmente dio el nacimiento de la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo
lo que quiero que noten, hermanos, es que el error de cambiar la organización de la iglesia, ese error que parece simple, pero ese error da pie a otros errores. Por eso se les llama liberales, porque en cuanto el hermano siente la libertad de cambiar la estructura de la iglesia local, la organización revelada en el Nuevo Testamento, pues entonces ya no hay límites. Se acabaron los límites, hermanos. Ya cambiamos el diseño divino, entonces ya no hay límites y empezamos con cambiar la adoración, cambiar todo, hasta el plan de salvación se cambia, todo se cambia. Empiezan a decir hermanos a todo mundo, hasta los católicos. Entonces, el error organizacional precede al error doctrinal. El poder, una vez concentrado, siempre se degenera, porque ya no se vive bajo la dirección de Dios, bajo la guía divina. Se vive bajo la sabiduría humana y lamentablemente cuando la sabiduría humana se cree superior a la divina, inconscientemente, pues entonces ya se degenera todo lo demás, ¿sí? Entonces, ninguna apostasía ha comenzado por un cambio. Por ejemplo, la apostasía no comenzó con los instrumentos musicales, hermano. Eso no fue la división. No comenzó con eso. No comenzó con la ofrenda. No comenzó con la predicación, con las mujeres predicando. No, 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 no. Empezó primero con el gobierno de la iglesia, perdiendo la autonomía, cambiando la organización local y entonces ya lo demás, mire, se viene suavecito. Se cambia la adoración, la alabanza, ahora tenemos mujeres predicando, es decir, ya no hay límites, ya nadie se quiere atar, porque no quisieron atarse. En cuanto dijeron, no, no, vamos a centralizar obra y gobierno, vamos a hacer una mesa directiva, vamos a hacer una sociedad. Aquí en Ciudad Juárez, donde yo vivo, por ejemplo, hace algunos años las iglesias de Cristo de pensamiento liberal, pues comenzaron ellos a organizar, querían hacer una sociedad misionera, no más que con otro nombre, ellos le llamaban la unidad, así le llamaban, la unidad. Y empezaron a hacer juntas en las congregaciones, reuniones de predicadores para que aportaran ideas, empezaron a tomar acuerdos de que las iglesias cada mes iban a mandar una cooperación, los proyectos eran de construir casas para los inconversos, de poner una imprenta para publicar literatura, libros, folletos, material de estudio, en fin, era una sociedad sumamente grande y sumamente costosa, ¿sí? Entonces se les ocurrió invitarme a mí. Yo no sabía de ese asunto hasta que me invitaron y yo fui a una reunión y toma la que voy viendo esa cosa que están haciendo ahí. Los hermanos dicen que el Espíritu Santo los está guiando, que han orado a Dios para que los guíe, para que les dé sabiduría en esa obra que quieren hacer. Y a uno de ahí se le ocurrió decir que si yo podía aportar algo. Hermano Lueman, ¿usted puede aportar algo? Claro que sí. Pasé al frente al púlpito y las primeras palabras que salieron de mi boca fue, hermanos, esto que están haciendo es pecado. Así como va. Y más se imaginarán la reacción de todos, hermanos. Pero ¿cómo que no es pecado? ¿Cómo es eso? Explíquenos. ¿Cómo que? Si la guía de Dios, le digo, no, no, esto no es guía de Dios, hermano. Esto no lo está guiando Dios, esto no es del Espíritu Santo, discúlpenme. Pero no, Dios nos guía a través de su palabra. Y estas decisiones, estos acuerdos, estas metas, estos procedimientos, no existen en la Biblia, hermano. No existen. Así de simple. Ustedes no tienen que orar a Dios para ver qué hacemos con la organización de la iglesia, porque Dios ya habló. Usted no tiene que decir, Dios, guíanos para ver qué trabajo vamos a hacer. Dios ya habló. Ya habló, hermano. No tienen que estar buscando guías. Y les expliqué un poco, ¿verdad?, de lo que hemos estado aquí estudiando. Y hasta donde estoy informado, gracias a Dios, pues eso se murió. Eso no siguió. Hasta donde sé, no sé si lo siguieron haciendo, pero hasta donde sé ese asunto, pues terminó. Entonces nosotros, en el tiempo actual, pues tenemos que aprender de los errores del pasado. Porque el peligro del institucionalismo no es solo histórico. El institucionalismo es un peligro permanente.
Cada vez que una congregación transfiere su responsabilidad a una estructura externa, entonces repite el pecado de los siglos pasados. No se necesita un papa para corromper la iglesia, hermanos. O sea, ningún hermano en las iglesias de Cristo va a decir, vamos a hacer un papa, un papado. No, nadie lo va a hacer. Nadie se va a atrever a hacer eso. Pero no se necesita eso para corromper la iglesia. Basta con un simple comité que parezca inofensivo. El comité que actúa donde Dios no lo autoriza, ¿verdad? Y hay hermanos que están organizando que las conferencias internacionales de la Iglesia de Cristo lo organiza el comité fulano de tal. Y ahí está el hermano sutano, perengano de tal iglesia, de tal congregación. Y es un comité, una mesa directiva, el presidente, el secretario, el tesorero. Ellos se encargan de mandar cartas, de organizar juntas. ¿Y para qué? Para que las iglesias actúen como si fuera una sola congregación. Entonces, un solo comité es suficiente. Es un papado, es un papa, pero en lugar de papa se llama comité. En lugar de decir que es el jefe, pues nada más publica los acuerdos. Y las iglesias que quieran participar, que quieran tener voz y voto, pues tienen que sujetarse a eso, tienen que mandar la cooperación, tienen que sujetarse a las decisiones, etcétera, ¿verdad? Actuar al ritmo, al tiempo, a las decisiones que el comité determina. Eso es un papado. ¿Sí? Esa es una sociedad atalaya, la misma cosa. Entonces no necesitamos un papa, pero un simple comité, una mesita directiva, una junta de predicadores, hermanos, que no parezca institucional, ¿verdad? Como hay hermanitos que dicen, vamos a hacer una junta de predicadores de las iglesias de Cristo. Y ahí van los predicadores. ¿Y qué hacen ahí? Pues además de comer, además de convivir, de socializar, de reírse, de juntarse, de convivir, empiezan a tomar decisiones por y para las iglesias representadas en ellos. Que están haciendo una centralización. La historia, hermanos, vista a la luz de la Escritura, es un espejo profético. Lo que comenzó con Roma se repite en miniatura cada vez que los hombres piensan que pueden organizar mejor la obra de Dios. Piensan que son muy creativos, que tienen muy buenas ideas, cuando son ideas viejas, son herejías viejas. La iglesia local no necesita cierta organización, hermano, porque Dios ya habló. ¿Qué es lo que hace falta en las iglesias? Dicen, hermano, es que no funciona así como está la cosa. Las iglesias están muriendo. Necesitamos hacer algo. Vamos a hacer, no sé, disfrazarnos de payasitos, meter monos, algo, porque las iglesias están muriendo. Hermanos, no es la falta de organización, no es falta de creatividad, no. La organización de Dios es perfecta. ¿Sabe qué es lo que está fallando en las iglesias? La fidelidad. Eso es todo. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque necesitamos, no sé, bailarinas, música. No, las iglesias no estamos creciendo porque los hermanos no están predicando. Tan simple. Los miembros no predican, no comparten, no invitan. Están ocupados en su vida diaria, en sus trabajos, con sus familias. Y van a la iglesia pues nada más a cumplir con el acto religioso de tomar la cena del Señor, ofrendar, escuchar el sermón, orar, cantar y vámonos a seguirle. Y no comparten el evangelio. Por eso las iglesias no crecen. No es que falte creatividad, no es que falte rock and roll, no es que falte otra. No, hermano, miren, por ejemplo, yo veo aquí en Ciudad Juárez que hay iglesias que tienen años haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Años. Que convenciones, que reuniones de predicadores, que reuniones de jóvenes donde les dan hasta hot dogs, ven películas y bueno, hacen de todo. Y las iglesias no crecen. Las iglesias siguen igual porque los hermanitos se van a la junta unida, al culto unido y se ven muchos porque pues son varias iglesias juntas. Entonces se ven muchos y qué bonito y ay, se siente bien bonito. Yo he andado ahí, hermano, yo participé en eso.
Entonces se siente bien bonito ver a los hermanos ahí, él va a predicar fulano y los cantos, toda la iglesia cantando y todas las congregaciones. Pero cuando te regresas a tu congregación, el bajón, viene la bajada emocional de la adrenalina, hermano. Y los hermanos se van a sentir secos, solos, tristes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el culto unido es nada más como una inyección de adrenalina, nada más. Entonces los hermanos se hacen adictos a la adrenalina religiosa, van a los cultos unidos, a las reuniones de predicadores, a las conferencias, y nada más ahí se sienten animados. Regresan a las congregaciones, baja el ánimo, ven a los mismos que han visto por años, no predican, la iglesia no avanza, hermano. Entonces el problema no es una organización nueva, el problema no es un culto renovado, moderno, no. Lo que hace falta es fidelidad, predicar el evangelio. Miren los institutos bíblicos, por ejemplo. Hay institutos llamados bíblicos, están graduando predicadores, gradúan y gradúan gente, y yo no veo que eso progrese, no veo que eso traiga progreso a las iglesias. Los graduados andan más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Son graduados de una escuela, pero no tienen ni idea, no conocen la Biblia, no nada, no están preparados realmente. Tienen un papelito ahí donde dice que terminaron ciertas semanas, meses o años de estudio, pero no saben, no conocen bien la Biblia, la doctrina, son más liberales. Entonces, el plan del hombre, aunque funcionase, aunque llenase una iglesia, simplemente anda fuera de la voluntad de Dios, simplemente. Ahora, muchos hermanos dicen que la iglesia patrocinadora no es como la sociedad misionera. O sea, ellos están conscientes que la sociedad misionera fue un error, que fue un error definitivamente. Porque muchos, cuando oyen el término sociedad misionera, pues sí, medio captan, ¿verdad? Medio captan el error. Algunos han estudiado un poco acerca de lo que decía la sociedad misionera. Por ejemplo, si consideramos lo que se publicó en este libro, Queries and Answers, que esta es una edición de M.C. Curtis del año 1921, editado por M.C. Curtis, pero estas cuestiones y respuestas, ¿verdad? Dadas por David Lipscomb y A.G. Sewell y editadas por M.C. Curtis. Entonces, aquí se nos muestra la oposición que había contra la sociedad misionera, que es una oposición pues semejante a la que hoy en día presentamos para oponernos a la iglesia patrocinadora. Por ejemplo, la página 620 dice aquí dice este libro, que la sociedad misionera y ese tipo de organizaciones pues es una asunción de autoridad tan grande, organizar una sociedad y sustituirla por la iglesia de Dios para difundir la verdad. O sea, no hay autoridad para establecer y organizar una sociedad para sustituirla por la iglesia de Dios para difundir la verdad. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? En Efesios capítulo 3, que es la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La institución que Dios estableció, ella es la que debe difundir la verdad. Pero no, los hermanos sustituyen a la iglesia y establecen una sociedad humana, una institución humana. Entonces dice aquí, es una asunción de autoridad tan grande organizar una sociedad y sustituirla por la iglesia de Dios para difundir la verdad, como lo es formar una sociedad metodista. Tan grande es cambiar la obra de predicar el evangelio de la iglesia a la que Dios se la encomendó a una sociedad formada por el hombre sobre una base monetaria, como lo es cambiar la inmersión por la aspersión. En las dos se pretende bautizar, ¿verdad? En la inmersión se bautiza, en la aspersión se pretende bautizar. Los dos son llamados bautismos, pero sabemos que uno es legítimo, sabemos que uno es de Dios, sabemos que uno lo manda la Biblia,
y el otro no. De la misma manera, la iglesia, ¿verdad?, tiene esta misión de predicar el evangelio, la iglesia local. Luego viene la sociedad a decir, nosotros vamos a ayudar. No, no van a ayudar. Así como la aspersión no ayuda, así como la aspersión no ayuda en nada al bautismo, más bien adultera la palabra de Dios, adultera el bautismo, lo cambia, lo modifica, lo invalida. De la misma manera, la institución formada para hacer la obra que las iglesias deben hacer, recibiendo dinero de las iglesias, es igual de ilegítimo que la aspersión. Exactamente lo mismo. Entonces así razonaban los hermanos de aquellos años. Todavía no nacía Wayne, todavía no estaban estos hermanos que están ahora. Así razonaban, así era el conflicto en ese tiempo, ¿verdad? En la página 618 dice, las organizaciones religiosas formadas por hombres para hacer la obra que Dios encomendó a la iglesia están añadiendo a los designios de Dios. Sustituyen sus designios o dividen su obra con ellos y los debilitan y deshonran. Son pecaminosas independientemente de la obra que realicen. Entonces, vea cómo era la perspectiva de los predicadores de aquellos tiempos, ¿verdad? Cristo nunca ordenó ninguna organización excepto sus iglesias. Ninguna escuela dominical, ni organización misionera o caritativa fuera de su iglesia ha sido jamás autorizada. En la página 664 a la 665 encontramos estos párrafos que dicen, las organizaciones humanas para predicar la palabra de Dios siempre subvierten su propio propósito, corrompen esa palabra al sustituir los motivos divinos por motivos equivocados. Aquí están algunos de los predicadores que se oponían. Ahí está David Lipscomb, 1831-1917, Tolbert Fanning, 1810, 1874, Benjamin Franklin, 1812, 1878, Moses Elard. Luego tenemos Austin McGarry, 1846-1928, J.D. Ten, 1861, 1941, aunque he encontrado diferentes fechas en diferentes artículos sobre este hermano. Y R.H. Ball, 1875-1950, por mencionar algunos, ¿verdad? Porque había muchos otros predicadores oponiéndose a estas innovaciones. ¿Por qué lo hacían? Porque era una organización no autorizada por el Nuevo Testamento, porque sustituía funcionalmente a la iglesia local. Ven, aquí estamos viendo las razones por las que ellos se oponían a la sociedad misionera, porque introducía una estructura centralizada sobre las iglesias autónomas, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo claramente la oposición básicamente era la misma que hoy existe, porque confundía cooperación bíblica con organización humana. Son básicamente los mismos argumentos bíblicos, ¿verdad? Si hoy en día hablamos sobre la sociedad misionera, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una organización no autorizada por el Nuevo Testamento. La sociedad misionera era una organización no autorizada por el Nuevo Testamento. ¿Qué es la iglesia patrocinadora? La misma cosa. Una organización no autorizada por el Nuevo Testamento. Dice, no, hermano, es que en la iglesia patrocinadora son los mismos ancianos los que están haciendo la obra. Sí, pero están obrando sobre dinero más allá de la iglesia local. Y los ancianos están llamados a ver por la iglesia local nada más y a administrar los recursos de la iglesia local. ¿Qué están haciendo administrando dinero de otras iglesias? ¿Qué están haciendo organizando el trabajo y supervisando el trabajo que otras iglesias deberían hacer? ¿Ven? Es una organización no autorizada por el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué era lo que decían los promotores? Los promotores de esta práctica de la iglesia patrocinadora, la centralización. ¿Qué era exactamente lo que decían? Bueno, precisamente el documento que yo les había compartido hace tiempo, déjenme lo localizo aquí para compartírselos, para que ustedes lo vean.
y vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál era el, el punto que ellos querían probar, ¿verdad? O cuáles eran los argumentos que ellos presentaban para hablar de la sociedad misionera. Aquí tenemos este documento, hermanos, que es un documento viejo. Usted lo puede encontrar en internet. Usted lo puede localizar. Déjeme ver si lo hago un poquito más grande. A ver ahí, a ver si no se sale de la pantalla, ¿verdad? Ahí está. Este es el reporte, es el número 5, reporte de procedimientos de la Convención de las Iglesias de Cristo. Ahí está. Ahí está el reporte de procedimientos de la Convención de las Iglesias de Cristo. Y lo dice, aquí se menciona, mire, aquí abajo se menciona American Christian Bible Missionary and Publication Society. O sea, 3 instituciones aquí, 3 sociedades. La American Christian Bible y luego la misionera también aquí está, que es la más famosa, la misionera, y la sociedad de publicación, ¿verdad? Que es como una especie de editorial. Aquí está la fecha, el lugar, ¿verdad? 1854. Pero aquí, hermanos, lo que vamos a ver en la página 26, Constitución de la Sociedad Cristiana Misionera Americana, ¿verdad? La Sociedad Misionera Cristiana Americana. Ahora aquí dice cuál es el objetivo de la sociedad. Dice que pues la sociedad tiene el propósito de promover la predicación del evangelio en distintos lugares, en distintas tierras. O sea, ella se va a encargar, esta sociedad, porque es la misionera, pues se va a encargar de la predicación del evangelio. O sea, en lugar de que cada iglesia local haga su obra de predicación, que es lo que enseña el Nuevo Testamento, ahora lo va a hacer la sociedad. Ella va a supervisar, va a contratar evangelistas, predicadores, va a supervisar el trabajo que se hace, los predicadores van a tener que escribir sus reportes para la sociedad. O sea, ellos van a tener el control de dinero y obra a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, evidentemente, pues esto es algo contrario a la voluntad de Dios, distinto. Aquí están todas las constituciones, pero lo que quiero que veamos es el discurso. Aquí está, mire, las direcciones de Walter Scott. Walter Scott, pues es uno de los reformadores, ¿verdad? Junto con Alejandro Campbell, Barton W. Stone, aunque estos hermanos pues no trabajaban en la misma congregación, o sea, no estaban en la misma iglesia, porque Walter Scott estaba allá con otros hermanos, Alejandro Campbell en otra región y Walter Scott en otro sitio. Entonces, aunque se conocían y aunque se habían juntado para tener unidad y todas estas cosas, pues aquí vemos que Walter Scott es uno, aparte de Alejandro Campbell, Walter Scott es uno de los promotores de la sociedad misionera. Y él empieza aquí con su discurso diciendo que el cristianismo está fundado en misiones. Ahí parte él diciendo, ¿verdad? Christianity is founded in mission, dice. El cristianismo está fundado en misiones y empieza a hablar ahí de varios ejemplos, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención aquí es esto que aquí está subrayado en esta parte. En español dice: el cristianismo no es más que la causa misionera descifrada en su mayor generalidad. ¿Qué es lo que está haciendo Walter Scott en este discurso? Bueno, él está redefiniendo el cristianismo, hermano. Si yo hubiera estado en esa reunión ahí, ¿verdad? Obviamente con el conocimiento bíblico que tengo actualmente, porque yo fui institucionalista en el pasado, hermano, y fui muy liberal, o sea, yo era extremadamente liberal. Si alguien de los hermanos que me escucha que es liberal piensa que es liberal, yo era más liberal que él. Yo era extremadamente liberal, hermano, muy, muy liberal. Entonces, pero si yo hubiera estado en esta reunión ahorita, con mi conocimiento actual de la voluntad de Dios, con mi entendimiento de la voluntad de Dios, pues yo hubiera levantado la mano en la reunión, le hubiera dicho a Walter Scott, hermano, con todo respeto, ¿verdad? Y no es para faltarle respeto ni mucho menos, pero usted está redefiniendo el cristianismo. Ese cristianismo que usted está describiendo aquí no es el cristianismo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué?
¿Cómo es que lo redefine? ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, él está diciendo o está definiendo el cristianismo en términos de misión organizada, hermanos. O sea, lo que Walter Scott quiere es activar la iglesia universal, organizar la iglesia universal. Por eso habla del cristianismo. Cuando dice cristianismo, él no está pensando en congregaciones. Él está pensando en el cristianismo como un concepto, ¿verdad? Como todos los miembros de la iglesia, como todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, pero dice que tienen que estar organizados, porque el cristianismo no es más que la causa misionera descifrada en su mayor generalidad, entendiendo obviamente que él está dando un discurso para avalar la sociedad misionera cristiana americana. Entonces aquí lamentablemente Walter Scott pues está desviándose de lo que enseña el Nuevo Testamento. Él no está pensando en la obra que cada hermano debe hacer en la congregación local. No, él no está pensando. Es más, Walter Scott ni siquiera está pensando en las iglesias locales, él está pensando en el cristianismo. Para hablar de la sociedad misionera, para justificar, para darle fundamento, él habla del cristianismo, ¿verdad? Esto funciona como justificación teológica del proyecto misionero institucional, hermano. Walter Scott acaba de hacer la Biblia a un lado, a pesar de que uno de los principios del movimiento de restauración es donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, callamos. Aquí Walter Scott habló algo que la Biblia no habla. Walter Scott no se cayó la boca. Walter Scott no ajustó su discurso a la enseñanza del Nuevo Testamento, sino que se salió de la enseñanza del Nuevo Testamento para redefinir lo que es el cristianismo. Pobre Walter, que no sabe que Dios ya organizó. O sea, se le olvidó. Ciertamente que el cuerpo de Cristo se compone de todos los cristianos, de todos los redimidos, pero la voluntad de Dios es que los miembros del cuerpo de Cristo obren de manera distributiva en congregaciones locales. Esa es la voluntad de Dios y a Walter se le olvida. Por eso él está sacando a los hermanos, a los santos, los está sacando de la estructura o de los límites o del sistema congregacional local. Los está sacando, ¿para qué? Para funcionar más allá de la iglesia local, para que formen un cuerpo material, objetivo, que haga obra la sociedad misionera. Él piensa que puede haber dos instituciones, la iglesia local y la sociedad misionera. Y el cristianismo, la hermandad, los cristianos, los santos, pues necesitan organizarse. Entonces él quiere justificar usando términos religiosos como cristianismo, evangelismo, misión, a ir a ser discípulos. Mire, aquí cita más abajo. Vayan y discipulen a las naciones, bautizándolos, dice aquí en esta parte. ¿Qué está haciendo? Está sacando un texto bíblico de Mateo 28, 19. Como ahí no dice iglesias locales, ¿verdad? En Mateo 28, como ahí no dice iglesias locales, pues entonces él lo quiere aplicar a los hermanos para que se organicen, porque pues ahí no habla de iglesias locales. ¿Y qué dicen los hermanos liberales ahora? Lo mismo, repiten el mismo discurso de Walter Scott, dicen, es que Mateo 28, 19 dice que hay que predicar el evangelio, pero no dice cómo. Entonces, como no dice cómo, no dice con qué, podemos establecer una sociedad misionera, podemos usar una iglesia patrocinadora, podemos hacer esto y aquello, una escuela para predicadores, un instituto de esto, un instituto de aquello, porque no dice cómo. Bueno, Walter Scott fue el primero entre la hermandad en pensar de esa manera, en sacar a los santos de la estructura local para hacerlos funcionar en una organización humana, que es la sociedad cristiana americana. Walter Scott anda extraviado, se perdió aquí y con él pues perdió a muchos hermanos, ¿verdad? En la página 42, déjeme muevo a la página 42. Estamos aquí en la página 28, 29, vámonos hasta la página, pues acá con este puedo mover más rápido. 31, 32, página 42, 41, 42, aquí está. Es Walter Scott, él sigue predicando, él sigue dando su
su discurso, ¿verdad? Y él dice aquí, nuestros esfuerzos en favor de una humanidad común también requieren un lugar donde todos los hermanos puedan posicionarse. Por lo tanto, interpreto que nuestras sociedades, las tres que veíamos al principio, ¿verdad? La de la Biblia, la de la misionera y la de ¿cuál era el otro? Bueno, ahorita lo vemos, pero ya ve que al principio dije que eran tres instituciones las que estaban representadas en esta constitución. Entonces dice aquí, dice que nuestras sociedades son solo un punto de apoyo para los discípulos. Los discípulos, dijo al principio, necesitan organizarse, necesitan obrar más allá de la iglesia local, porque la iglesia local no está en consideración aquí. Bueno, las sociedades son para apoyarlos. Es el punto de apoyo para los discípulos cuando consultan por la causa general o discuten grandes asuntos que involucran en un deber común los poderes combinados de toda la profesión, o sea, de la predicación del evangelio, al igual que nuestras convenciones de condado, distrito y estado son colaterales y voluntarias, pero de excelente utilidad en grandes medidas, y consultarse entre sí es en sí mismo una gran medida, dice Walter Scott. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Walter Scott? Bueno, Walter Scott está diciendo que las sociedades son presentadas de manera necesaria para la causa general, para la obra de la predicación del evangelio. Walter Scott está diciendo que la iglesia local no es suficiente, hermanos. Él está diciendo, la iglesia local no es suficiente, no es posible. Se necesitan las sociedades. En lugar de sujetarse a la Biblia, al Nuevo Testamento, decir, se necesitan más congregaciones, se necesitan congregaciones fuertes que prediquen el evangelio, que los santos participen. No, él dice, no. Lo que se necesitan son sociedades. ¿Para qué? Para la obra que tengan que hacer los cristianos, para la causa general del cristiano. Obviamente las disfraza, las pone, las describe como voluntarias. Son voluntarias, pero son de excelente utilidad para justificarlas. ¿Qué dicen los hermanos hoy en día? Los de la iglesia, los que promueven la iglesia patrocinadora, las escuelas bíblicas, etcétera. Todo es voluntario. A nadie se le obliga. Todos están voluntariamente mandando dinero o participando en las juntas. Hermanos, es el mismo cuento de Walter Scott, pero no es la enseñanza de Pablo, no es la enseñanza de Pedro, no es la enseñanza de Juan, no es la enseñanza de Mateo, no es la enseñanza de los apóstoles, es de Walter Scott. Y ahora los hermanitos dicen, no, pues es que es voluntario, las iglesias participan de manera voluntaria y piensan que porque es voluntario, Dios lo va a aprobar. Dios va a decir en el cielo, estos hijos míos están obrando fuera de mi voluntad, fuera de mi voluntad, y voluntariamente están haciendo algo distinto a lo que yo organicé, a lo que yo establecí. Entonces dice Dios, adelante. Lo importante es que es de utilidad, como dice Walter Scott. Son voluntarias, dice, y son muy útiles para la causa del evangelio. Bueno, entonces como son útiles, hay que hacerlas. No, mis hermanos. No confundamos la utilidad con la licitud. Una cosa puede ser útil, pero no lícita. ¿Sí? Una mujer puede encontrar muy útil abortar. Para ella puede ser muy útil eso, pero no significa que sea lícito. Entonces, mucho cuidado con esas falacias que en su momento dijera Walter Scott y que ahora muchos hermanos pues también están predicando. En la página 47, vamos a ver, página 47. Aquí tenemos, vean cómo se declaran aquí los gastos que la sociedad tiene. Están los dólares que las iglesias estaban enviando. Mire. Este documento es muy interesante. Si usted lo puede conseguir, y lo puede considerar, sería muy bueno que lo tuviera, para que lo tenga ahí. Y si usted sabe un poco de inglés, ahora, si no sabe inglés, no hay problema. Ahorita ya la tecnología nos ayuda, hermano.
La tecnología, usted puede tener este documento en español si usted quiere, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos ahora. Entonces aquí tenemos esta parte en la página 48, página 48. Estamos en el punto de la Sociedad Cristiana Americana, ¿verdad? Dice aquí que tenemos aquí la correspondencia, en esta sección de la correspondencia y reportes, que es un informe básicamente del secretario que da aquí. Y dice aquí en esta parte que es subrayado, dice, dejando a cada iglesia, condado, distrito y estado en sus respectivos campos de trabajo, el nuestro es el desperdicio general. Nuestro campo es el mundo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto es una defensa, hermanos, estructural, una defensa estructural. La iglesia local queda explícitamente delimitada, ¿sí? Dejando a cada iglesia, o sea, las iglesias locales, condado, distrito y estado en sus respectivos campos de trabajo. O sea, su obra es limitada. La obra de las iglesias es limitada. Pero la obra de la sociedad asume ¿qué cosa? Un campo global. Nuestro campo es el mundo, dice. Al final de la cita. Nuestro campo es el mundo. O sea, las iglesias, por ejemplo, la iglesia local aquí en Constituyentes, donde yo me reúno, o la iglesia local ahí en El Paso, Texas, donde predico también, su obra es limitada. Ahí a la región, a la colonia, al estado. Hasta ahí pueden llegar. Pero la sociedad misionera, pues tiene una extensión global. Algo que el Nuevo Testamento, hermanos, nunca asigna a una entidad distinta de la iglesia local. Estos hermanos ya inventaron o designaron una entidad para hacer una obra, pues que Dios no les encomendó. ¿En qué parte del Nuevo Testamento Dios dijo, la iglesia local haga lo que pueda, donde puede, y fórmese una sociedad para que haga la obra a nivel mundial? No, no, mis hermanos. ¿De quién es la obra mundial? De cada cristiano. Cada cristiano, los cristianos, la comisión. Jesús dijo, id y haced discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Para quién dijo eso? ¿Para la institución? ¿Para formar una sociedad? No. Los cristianos, de manera organizada en la iglesia local, deben hacer lo que su capacidad les determina hacer. Si una iglesia local puede llevar el evangelio al África, gloria al Señor. Que lo hagan, pagando evangelistas para que vayan, porque obviamente no se van ni todos los miembros al África, no se van esto. No, pero ¿cómo hace la iglesia local la obra de evangelismo en otras regiones? A través de la colecta, pagando evangelistas, sosteniendo evangelistas, para que vayan hasta el África si quieren. Pero si no pueden pagar para que alguien vaya hasta el África, si nomás pueden pagar para que vaya allí a otra ciudad, entonces hasta ahí llega su misión, hasta ahí es su poder y cumple con la gran comisión. Porque si el África está dentro de todas las naciones, también la otra ciudad está dentro de todas las naciones, también las colonias a su alrededor son parte de todas las naciones, hermanos. No más que aquí estos hombres entienden que la iglesia local muchas veces no tiene la fuerza para hacer una obra mundial. Por eso ellos inventan la sociedad misionera para hacer una obra mundial. Y es lo mismo la iglesia patrocinadora. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La iglesia patrocinadora que nació aquí en Estados Unidos en 1940, pues su obra era mundial. ¿Sí? Su obra era mundial. El Heraldo de la Verdad solicitó ofrendas, ayudas de otras iglesias. Y yo recuerdo el discurso de uno de ellos que decía que es que las iglesias deben de cooperar con las necesitadas. Oiga, pero la iglesia ahí en Ávila no era una iglesia necesitada, era una iglesia muy rica. O sea, es el descaro absoluto. Entonces, no, hermanos, el campo de evangelismo de una iglesia se mide de acuerdo a su capacidad, porque la capacidad implica responsabilidad. O sea, la responsabilidad mide, mejor dicho, al revés, la capacidad mide la responsabilidad. Por eso un niño, por ejemplo, que no tiene capacidad para muchas cosas en la sociedad, no está obligado a hacerlas. Un niño no puede
sacar una licencia de conducir porque no tiene la capacidad todavía, y como no tiene la capacidad, pues no puede ser responsable de conducir un auto. Un adulto que sí tiene la capacidad, luego tiene la responsabilidad ¿de qué? De tener una licencia para conducir, un permiso para conducir. Se le da esa libertad, se le concede el gobierno. A ver, ¿tú tienes capacidad de manejar? Sí, entonces eres responsable. Y como eres responsable, te voy a conceder el permiso. Toma, ahí está la licencia. Pero si viene un niño de 3 años o de 5 años y dice, hey, yo quiero manejar. No, mijo, usted no tiene capacidad, luego no tiene responsabilidad, luego no le puedo dar permiso, ni de una licencia de conducir, ni de casarse tampoco, porque no son responsables. ¿Y por qué no son responsables? Porque no tienen la capacidad. De la misma manera, una iglesia local que no tiene la capacidad para llevar el evangelio al África, pues no es responsable del África, hermano. Hermano, entonces los africanos se van a quedar sin evangelio. Por culpa nuestra se van a perder. No, se van a perder por sus pecados, no porque nosotros no hayamos ido a predicar. No, hermanos, ellos se van a perder no porque yo no pude ir a predicar, se van a perder por sus pecados. No se van al infierno porque yo no pude predicar. Se van al infierno por sus pecados. Acuérdese, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Yo me iría al infierno con ellos. Si yo teniendo la capacidad, no voy. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, si yo tengo la capacidad de ir a predicar al África y no voy, pues Dios me va a pedir cuentas. Dice que su sangre de esa gente va a ser reclamada a mí. Pero cuando yo no tengo la capacidad de ir a predicar allá, ellos no se van a perder porque yo no pude. Se van a perder cuando Dios los juzgue por sus pecados, no porque yo no pude ir a predicar. Ahora seguimos aquí leyendo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Dice, se resuelve lo siguiente, ¿verdad? Es una resolución. Se resuelve que se instruya a la Junta a establecer tan pronto como sea posible un cuerpo de obreros misioneros tan completo y eficiente en los diversos campos de operaciones de la sociedad como lo permitan los fondos de la sociedad. ¿Qué es esto? Bueno, en la convención, la sociedad, esta resolución que están aquí tomando los hermanos, que están resolviendo aquí los hermanos, ellos consideran aquí que expandir la obra es algo legítimo. O sea, lo que estaba diciendo yo ahorita es que la iglesia local no es responsable de hacer algo que no puede hacer. Y si no puede hacerlo, ¿qué es lo que hacen muchos hermanos? Vamos a predicar el evangelio al África, por decir, y no tienen dinero para eso, o sea, no tienen los recursos. Entonces, pero lo quieren hacer. Entonces ellos inventan el proyecto y luego solicitan dinero de otras iglesias. ¿Qué es lo que están haciendo? Están expandiendo ilegítimamente la extensión de su capacidad laboral. ¿Sí? Es como usted en su casa, usted quiere construir unos cuartos allá arriba de su casa, pero no tiene dinero y le empieza a pedir a los vecinos. Oiga, deben dinero para construir mi casa más grande. Le van a decir los vecinos que no, pues, construye lo que puedas. Entonces, así hay iglesias que quieren, no, vamos a hacer esta obra, pero no tenemos dinero, vamos a pedir fondos de las iglesias. A veces hay hermanos que dicen, vamos a comenzar una congregación allá en otra colonia, pero no tenemos dinero, vamos a pedir dinero a las iglesias para construir un templo, ¿verdad? Quieren irse para allá, quieren comenzar una obra y no tienen la fuerza económica, no tienen los recursos y le ponen los cargos a otras iglesias para ellos hacer lo que ellos no pueden hacer. Mire, hermano, si usted no puede hacer la obra, entonces no lo haga. No lo haga. Y si lo va a hacer, háganlo como lo hacían en la iglesia primitiva, reúnanse en casas y ahí en casas ustedes juntan su colecta hasta que tengan el dinero suficiente para comprar un terreno y construir algo ahí. Pero usted no puede irse a constituir como iglesia y entonces comenzar a pedir a otras iglesias para que le den dinero para hacer lo que ustedes no pueden hacer. No lo haga entonces. Quédese donde está. Nomás que se ponen creativos, dicen, no, vamos a salirnos de esta congregación donde ya somos bastante grupo,
nos vamos a ir a abrir otra iglesia, pero no tienen la fuerza económica o no quieren sufrir las vicisitudes, las crisis propias de comenzar una iglesia local. Y se lo digo por experiencia, hermano, se lo digo por experiencia. Yo he trabajado en iglesias nuevas que no tenemos nada, ni terrenos, ni nada. Nos reunimos en una cochera, nos reunimos en una casa por algún tiempo hasta que después nos hacemos de un terrenito y ahí vamos construyendo y se construye el local y se hace la obra. Nunca hemos lanzado la carga de nuestra obra a otras iglesias, porque eso no es correcto. Pero aquí estos hermanos, aquí en la sociedad están expandiendo la extensión de la obra y ellos dicen, pues esto tiene respaldo oficial y entonces hay que hacerse, ¿va? Y los hermanos lo toman como si fuera un encargo divino. ¿Qué es lo que están aquí? Bueno, vamos a instruir a la junta a establecer tan pronto como sea posible un cuerpo de obreros misioneros, dice. Vamos a establecer esta estructura para llevar el evangelio de manera más práctica, más eficiente, con misioneros, o sea, quieren, según ellos, hacer la obra más eficiente y más grande. Para eso se requieren fondos, se requiere dinero. ¿Y a quién cree que le van a pedir el dinero? Pues a las iglesias. ¿Verdad? Van a centralizar el dinero y la obra de las iglesias. Bueno, hermanos, pues ya prácticamente hemos llegado al final, aunque me faltó aquí en la página, creo que es la página 25. Déjenme ver aquí, 22, 23, 24, aquí en la Constitución. Creo que ya lo vimos, ¿no, hermano? No me acuerdo. El objeto de esta sociedad será promover la predicación del evangelio en los lugares necesitados de esta y otras tierras. Creo que esto sí lo vimos al principio, ¿verdad? Como aquí pues está afirmando que la sociedad, se da por sentado que la sociedad tiene esta misión de predicar el evangelio en otras tierras. Es decir, la sociedad se está atribuyendo o se está presentando como instrumento legítimo para una obra que no va a ser una iglesia local, sino ella misma. Esto es centralización, hermano. Es lo mismo que hace la iglesia patrocinadora. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este documento? En pocas palabras, hermano. ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer con esta documentación que ellos están publicando en este libro? Y qué bueno que lo publicaron, porque así no necesitamos especular, ¿verdad? Ni inventar cosas, ni mal representar a los hermanos, ni nada. Ellos ¿qué hacen? Pues presentan a Walter Scott para que presente una defensa teológica según él. Obviamente, él se sale de la Biblia, como lo estuvimos viendo, para redefinir el cristianismo, para redefinir la obra del cristiano y darle así un soporte religioso a la sociedad misionera. Y pues eso es un error, ¿verdad? Como analizamos. Luego presentan una defensa ideológica de las sociedades, ¿verdad? Se les presenta como algo legítimo y como algo útil. Bueno, pues sí, nadie lo niega, hermano. O sea, una sociedad de ese calibre, pues obviamente que es muy útil y muy necesaria, si lo quiere ver usted. No, pues es que es algo necesario, tenemos esta misión tan grande que hacer, hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pues claro, es útil, pero se les olvidó preguntar si era legítimo, si era bíblico. Eso no les importó. En eso no pensaron los hermanos. Eso no era tema de conversación hasta que vinieron los antis. Salieron los antis y ellos sí empezaron a cuestionar si era legítimo, si era bíblico, y concluyeron que no lo era y empezó la controversia y ahí nacieron los progresistas y los antis. Ellos hacen una defensa funcional, ¿verdad? Donde dicen, bueno, ¿cuál es el campo de trabajo de la sociedad? El mundo. Su misión es global, ya no es local. Ahora la misión es global, ¿verdad? Entonces hacen una defensa funcional. Dicen, miren, como tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, la sociedad cumple con esa función. Porque la iglesia local no puede. La iglesia local está limitada, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a lograr. Bueno, eso también no lo enseña la palabra de Dios. Él no nos mandó a organizar instituciones u organizaciones funcionales, ¿no? Presentar una defensa también institucional. ¿Qué es lo que hicieron? Pues tomaron resoluciones
que ordenan la expansión operativa de la sociedad y la manera de sostenerse, ¿verdad? Entonces, hay una defensa ideológica, hay una defensa teológica, hay una defensa funcional, hay una defensa institucional, ¿verdad? Cuando presentan resoluciones de acuerdo al presidente, a los secretarios, al vicepresidente, etcétera. Y finalmente hay una defensa constitucional. ¿En qué sentido? Bueno, en que se define formalmente el propósito que tiene esta sociedad que va más allá de la iglesia local. Entonces, básicamente, hermanos, en esto que hemos visto son 5 puntos o 5 defensas, ¿verdad? La defensa teológica, la defensa ideológica, la defensa funcional, la defensa institucional y la defensa constitucional. Son 5 puntos que presentaron en esta reunión para este asunto. Ahora, ¿es paralelo con la iglesia patrocinadora? Porque tal vez hay hermanos que me estén escuchando que sean institucionales o que estén trabajando en una iglesia patrocinadora y nos digan, no, pero no es lo mismo, es una falsa analogía. Bueno, la próxima clase vamos a ver si la iglesia patrocinadora es lo mismo que la sociedad misionera. Muchos hermanos ya lo saben, ya lo han estudiado, pero muchos otros no. Y vamos a ver los puntos claves para notar que la iglesia patrocinadora de nuestros días es lo mismo que la sociedad misionera, nada más que con otro nombre, ¿verdad? Con algunas pequeñas diferencias, pero esencialmente pues es el mismo pecado, es el mismo error. Hasta tienen los mismos argumentos como base, los mismos argumentos emocionales, teológicos, textos usados mal, etcétera, pero lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. En tiempos de confusión interpretativa, donde cada generación pretende leer la Biblia a su manera, este libro ofrece una guía firme y necesaria. La nueva hermenéutica ha trasladado la autoridad del texto al lector, relativizando la verdad de la palabra. Frente a ella, esta obra recorre la historia, examina sus fundamentos filosóficos, contrasta sus supuestos con la hermenéutica bíblica clásica y muestra sus consecuencias en la teología y la práctica cristiana. Con un estilo claro y riguroso, el autor conduce al lector desde los orígenes de la hermenéutica hasta el movimiento de restauración, pasando por los padres de la Iglesia y los movimientos teológicos contemporáneos. El resultado es un llamado urgente, volver a la palabra de Dios como autoridad final. Un recurso indispensable para estudiantes de la Biblia, predicadores, maestros y todo creyente que desee interpretar fielmente las Escrituras y resistir la tentación del subjetivismo moderno. Ya disponible en Amazon. Muchos estudiantes de la Biblia utilizan una variedad de términos tales como exégesis, apologética, contexto, homilética, hermenéutica, griego, hebreo, entre otros, que pueden dejar en blanco la mente de sus oyentes. Otros que desean convertirse en predicadores y maestros de la Biblia, desconocen las diversas materias que deberían estudiar para su crecimiento intelectual. En este libro las explicamos, para que luego usted profundice en conocerlas con precisión, y las use según sea necesario para su obra como predicador del Evangelio. Ya disponible en Amazon. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiro
ríos del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla Señor.